La cruz y su sombra, capítulo 15. La ofrenda de las primicias. Cuando los mecidos campos del grano dorado proclamaban que el tiempo de la siega había llegado, el servicio de ofrendar las primicias se realizaba en el templo. Mientras los hijos de Israel viajaban hacia Jerusalén para asistir a la Pascua, a cada lado podían verse campos de trigo amarillo, las cabezas cargadas con grano maduro inclinadas en la brisa, pero no se podía poner ni una hoz en el grano, o inclusive recoger granos para comer hasta que las primicias hubiesen sido presentadas ante el Señor. La ofrenda de las primicias caía en el tercer día de la fiesta de la Pascua. El día 14 del mes de Abib, o Nisán, se comía la Pascua, el día 15 era sábado, y el día 16, o como dice la Biblia, entre las 2 tardes, Levítico capítulo 23, versículos 5 y 11, las primicias eran mecidas ante el Señor. Era un hermoso servicio. El sacerdote ataviado en sus vestiduras sagradas, con una manotada de cabezas amarillas de grano maduro, entraba al templo. El resplandor del oro bruñido de las paredes y muebles se entremezclaban con los tintes de las cabezas doradas del grano. El sacerdote se paraba frente al altar de oro y mecía el grano delante del Señor. Esas primeras cabezas eran una garantía de la copiosa siega a ser recogida, y la mecida indicaba agradecimiento y alabanza al Señor de la siega. La mecida de las primicias era el servicio principal del día, pero también se ofrecía un cordero como ofrenda de holocausto. Ninguna porción de las primicias era quemado alguna vez en el fuego, porque era un tipo de seres resucitados revestidos de inmortalidad, nunca más sujetos a la muerte o al decaimiento. Durante siglos, Dios se encontraba con su pueblo en el templo y aceptaba sus ofrendas de alabanza y agradecimiento. Pero surgió un cambio. Cuando Cristo murió en el Calvario y el velo del templo fue rasgado, la virtud del servicio del templo llegó a su fin. Los judíos mataron sus corderos pascuales como en la antigüedad, pero el servicio era solamente una burla, porque ese año, en el día 14 del mes de Abib, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Los judíos guardaron la forma vacía del sábado el día siguiente de la Pascua, pero era el descanso experimentado por Jesús y sus seguidores lo que fue aceptado por Dios. En el día 16 del mes, en el año en que murió el Salvador, los judíos en el templo que Dios había abandonado realizaron la ceremonia vacía de ofrendar las cabezas de granos, mientras que Cristo, el antitipo, se levantó de entre los muertos y llegó a ser la primicia de aquellos que dormían. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20. El tipo se había encontrado con el antitipo. Cada campo de grano maduro recogido en el granero es tan solo un recordatorio de la gran siega final. Cuando el Señor de la siega, con su banda de ángeles recolectores, vendrá para recoger la siega espiritual del mundo, así como la primera manotada de grano era una garantía de la futura siega, así la resurrección de Cristo era una garantía de la resurrección de los justos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. El sacerdote no entraba al templo solamente con una cabeza de grano. Él mecía una manotada delante del Señor. También se levantó Jesús de la tumba, solo porque se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo capítulo 27, versículos 52 al 53. Mientras los judíos se preparaban para realizar el servicio vacío de la ofrenda de las primicias en el templo, y los soldados romanos le estaban diciéndoles a la gente que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús, estos santos resucitados fueron por las calles de la ciudad, proclamando que Cristo en realidad había resucitado. Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Es una triste realidad que aún los discípulos que amaban a su Señor estaban tan ciegos que no pudieron reconocer el hecho que había llegado el tiempo para la aparición del gran antitipo
del servicio que ellos habían celebrado anualmente toda su vida. Y aun cuando escuchaban el anuncio de su resurrección, les pareció a ellos como un cuento ocioso, y no lo creyeron. Lucas capítulo 24, versículos 10 al 11. Pero a Dios nunca le faltan agentes. Cuando los seres humanos vivientes son mudos, Él despierta a santos dormidos para realizar su obra señalada. En el tipo, el grano era mecido en el templo, y para cumplir con el antitipo, Cristo debe presentarse y la compañía que se había levantado con Él ante Dios en el primer apartamento del templo celestial. A primeras horas de la mañana del día de la resurrección, cuando Jesús le apareció a María, ella cayó a sus pies para adorarlo. Pero Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Juan capítulo 20, versículo 17. En estas palabras Jesús le notificó a sus seguidores el gran evento a realizarse en el cielo, esperando que en la tierra haya una respuesta a la maravillosa regocijante cuerda del cielo. Pero así como se habían dormido en el huerto la noche de la agonía de Cristo y fallaron en brindarle su simpatía, Mateo capítulo 26, versículos 40 al 44, así ahora, cegados por la incredulidad, fallaron en compartir el gozo del gran triunfo del Salvador. Más tarde, en el mismo día, Jesús le apareció a sus seguidores y les permitió tocarle los pies y adorarlo. Mateo capítulo 28, versículo 9, demostrando que, mientras tanto, Él había ascendido a su Padre. Pablo nos dice que cuando Cristo subió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Efesios capítulo 4, versículo 8. Al hablar de ellos, en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, Él nos dice que como esta compañía de santos resucitados, que salieron de sus tumbas, juntamente con Cristo, fueron escogidos. Ellos estaban predestinados, luego llamados, y a quienes llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Esto fue hecho para que Él pudiera ser llamado el primogénito entre muchos hermanos. Esta compañía estaba compuesta por individuos escogidos de cada siglo, desde el siglo de Adán hasta la época de Cristo. Ya no están sujetos a la muerte, sino que ascendieron con Cristo como trofeos de su poder para despertar a todos los que duermen en sus tumbas. Así como la manotada de granos en el servicio típico era una garantía de la siega venidera, así estos santos eran una garantía de la innumerable compañía que Cristo despertará del polvo de la tierra cuando Él venga por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Poco sabían los habitantes de la tierra de la maravillosa ofrenda antitípica de las primicias que estaba siendo celebrado en el templo celestial mientras los judíos estaban realizando las formas vacías en el templo sobre la tierra. Esa fue una maravillosa congregación en las cortes celestiales. Toda la hueste celestial y los representantes de los mundos no caídos estaban congregados para darle la bienvenida al poderoso conquistador mientras él regresaba de la más terrible guerra que se haya librado y la mayor victoria alguna vez ganada. Batallas terrenales que sencillamente logran el dominio sobre una pequeña porción de la tierra por un corto periodo de años no son nada comparados con la guerra librada entre Cristo y Satanás aquí sobre esta tierra. Cristo regresó al cielo llevando las cicatrices de aquella terrible lucha entre las huellas de los clavos en sus manos y pies y la herida en su costado. Isaías capítulo 49, versículo 16. Las palabras quedan cortas para describir la escena mientras la hueste celestial, a un acorde, se postra a sus pies en adoración, pero Él los rechaza y les pide que esperen. Jesús ha entrado al cielo como el primogénito entre muchos hermanos, y Él no recibirá la adoración de los ángeles hasta que el Padre haya aceptado las primicias de la siega a ser recogida del mundo que Él ha muerto para redimir.
Mateo capítulo 13, versículos 38 al 43. Él ruega delante del Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Él no ruega en vano. El gran antitipo del servicio celebrado durante siglos está completamente cumplido. Las primicias como una garantía que todos los redimidos serán recibidos por Él. Entonces se emite el decreto que todos los ángeles de Dios lo adoren. Nos preguntamos cómo Cristo podía abandonar la gloria del cielo para regresar a la tierra, donde había encontrado solamente ignominia y reproche. Pero maravilloso es el poder del amor. Sus entristecidos seguidores en la tierra eran tan queridos en su corazón que la adoración de todo el cielo no lo podía mantener alejado de ellos, y Él regresó para consolar y animar sus corazones. Los primeros 3 días de la fiesta de la Pascua tipifican eventos maravillosos en la obra de nuestro Salvador. El primer día tipifica su cuerpo quebrantado y derramamiento de sangre, y el día antes que el tipo se encontrara con el antitipo, Cristo reunió a sus discípulos y estableció el conmovedor servicio memorial de la Cena del Señor para conmemorar su muerte y sufrimiento hasta que Él regrese por segunda vez. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Cada sábado semanal del Señor es un memorial de aquel sábado en el cual Jesús descansó en la tumba, después que Él hubiera terminado su obra sobre la tierra para la redención de una raza caída. Dios no ha dejado a su iglesia sin un memorial del gran antitipo de la ofrenda de las primicias. Él les ha dado el bautismo para conmemorar ese glorioso evento. Así como Cristo fue colocado en la tumba, así el candidato para el bautismo es colocado en la tumba de agua, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. Así como las primicias de la resurrección fueron llevados al cielo por Cristo, eran una garantía de la resurrección final. De igual manera, levantarse de la tumba de agua, del bautismo, es una garantía de la resurrección para el Hijo fiel de Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5.